Hola chicos, estoy en este tutorial para explicarle la nueva unidad que es estructura. Bueno, las fotocopias de tecnología que vamos a trabajar son estas, dice unidad estructura, tienen una hojita que es de teoría para comenzar y la que sigue es la de actividades, ¿sí? En cuanto a las actividades que vamos a realizar, van a ser de la 1 a la actividad 8. La 9 la vamos a dejar para más adelante porque voy a tener que explicarle en otro tutorial, ¿sí? Sobre el tipo de esfuerzo. Es esta partecita, que esto no lo vamos a ver todavía. Pero para empezar a contarle un poquito sobre esta teoría, les voy a mostrar una presentación de PowerPoint, se los voy a explicar desde acá, ¿sí? Vamos a ver los contenidos de la unidad. Bueno, así que estructuras. Lo que vamos a ver en esta unidad va a ser la definición, el origen, la función, propiedades, las cargas, los elementos de las estructuras, tipos de estructuras y tipos de esfuerzo. Vamos a comenzar por definición. Definición de estructura, entonces. Es un conjunto de elementos de un cuerpo destinados a soportar los efectos de la fuerza que actúan sobre él. La estructura impide así que el cuerpo se rompa o se deforme en exceso. Les voy a mostrar con un ejemplo todas estas palabras que termino de decir. Vamos a poner el ejemplo de la silla. La silla es todo el cuerpo, ¿sí? Todo esto que ven es el cuerpo. Está formada por un montón de elementos. Fíjense en peinazo, patas, travesaño, asiento, respaldo. Todos esos elementos de un cuerpo, fíjense, están destinados a soportar los efectos de la fuerza que actúan sobre él. En este caso, la silla, la función que tiene es soportar el peso de una persona al estar sentado, ¿sí? Entonces, la estructura impide así que el cuerpo se rompa o se deforme en exceso. Entonces, en resumen, cuerpo es la silla, los elementos que conforman el cuerpo, en este caso la silla, son el peinazo, respaldo, asiento, travesaño y patas. Todos estos elementos impiden que la silla se rompa o se deforme cuando una persona se sienta en ella. Este es un simple ejemplo como para que se entienda la definición. Vamos a volver y vamos a ver el origen. El origen de las estructuras pueden ser naturales o pueden ser artificiales. Las estructuras naturales son las creadas por la naturaleza. Vamos a citar unos ejemplos. Tenemos acá algunas imágenes con panal de abeja, rocas, caracol, la estructura del esqueleto de un elefante, el de una persona, el caparazón de una tortuga, un nido y tenemos un árbol. Y en cuanto a las estructuras artificiales, son las creadas por el hombre. Vamos a ver algunos ejemplos como las pirámides, un andamio, bicicleta, escalera, un auto, una carpa. Vamos a ver ahora la función que cumplen las estructuras. Muchas estructuras pueden cumplir varias funciones, ¿sí? Todas cumplen funciones. Algunas soportan pesos, otras resisten fuerzas externas, salvan distancias, protegen, cierran espacios. Vamos a ver un poquito a través de imágenes las que soportan peso. Vamos a citar una hamaca, está soportando el peso de un niño, un camión soportando el peso de las cargas, un edificio soportando el peso de una persona, un montacarga, el peso de las cargas, acá tenemos un asiento soportando el peso de una persona, un puente soportando el peso de un auto. Vamos a ver ahora la función de estructura, pero las que resiste fuerzas externas. Fíjense que tenemos un paraguas, resiste qué fuerza, por ejemplo el viento y la lluvia, la carpa exactamente lo mismo, el techo le pasa lo mismo, una ventana soporta las fuerzas del viento, fíjense en un puente pasa lo mismo y de las lluvias también, en estas farolas exactamente lo mismo. Vamos a ver entonces las que salvan distancia. Fíjense, acá está de nuevo el puente, como yo les comentaba al principio. También salva distancia el puente, ¿sí? Aparte de soportar fuerzas externas. Salvar distancia las acortan, hace que uno llegue más rápido de un lugar a otro, ¿sí? Bueno, el puente, un avión, tenemos una canoa, tenemos escaleras mecánicas, tenemos ascensores, tenemos aerosillas, hasta tenemos una polea que nos ayuda a levantar cargas, ¿sí? Las que protegen objetos. Fíjense que algunas estructuras están destinadas a soportar objetos, como por ejemplo las cajas de los huevos. Tenemos cajas de cartón que nos sirven para embalar. Ventanas también nos sirven para proteger las botas.
las puertas, tenemos candados, tenemos las bolsitas que vienen envueltos algunos electrodomésticos como para que no se dañen, y tenemos las máscaras, en este caso nos ayudan a protegernos, ¿sí? En este caso están tan usados con el tema de la pandemia. Bueno, y vamos a ver las que cierran espacios vacíos. En este caso tenemos cúpulas, tenemos bóvedas, tenemos techos, tenemos puertas, portones. Y ahora vamos a ver el tema de las propiedades de las estructuras. Tenemos, las estructuras sí o sí tienen propiedades y hay tres que son muy importantes, que una es la resistencia, la rigidez y la estabilidad. Vamos a hablar un poco de la resistencia. La resistencia es la capacidad que tiene la estructura para soportar cargas y eso depende del tipo de material. Existen muchos tipos de materiales, algunos resisten más determinados esfuerzos que otros. El hormigón armado, por ejemplo, es un material y que soporta comprensión, flexión, tracción. Tenemos madera, acero que resisten flexión y tracción. La piedra, comprensión. Madera, aluminio, plástico resisten esfuerzos menores, ¿sí? Que el hormigón y la piedra y el acero. Bueno, así que dijimos que entonces la resistencia depende del tipo de material. Acá citamos algunos ejemplos, pero aparte del tipo de material, también depende de la forma de la estructura, ¿sí? A un material puede resistir más o menos cierto esfuerzo, pero depende de la forma que le demos. Y ahora les quiero mostrar un video, que en este video vamos a ver, es un simple ejemplito que ustedes si quieren lo pueden ver en su casa. Fíjense. Bueno, es una estructura resistente con una humilde cartulina. Arma 2 torres con CD. Acá tiene 2 trozos de cartulinas y tiene unas tuercas arriba que las va a utilizar. Va a utilizar los 2 trozos de cartulina, los va a poner uno encima del otro y ahora les va a colocar las tuercas. Fíjense que no soporta el peso. Pero va a agarrar ahora, fíjense, la resistencia de una estructura depende del material con el que están hechos y de la forma o el perfil que adopten. Materiales endebles pueden soportar grandes pesos si se les da la forma adecuada. Por eso vamos a ver ahora que va a utilizar otra forma, las 2 cartulinas, pero otra forma. Le va a dar forma de arco, ¿sí? Le va a volver a poner las tuercas. Y en el caso del arco, las cargas o el peso que reciben en su parte superior se distribuyen hacia los extremos laterales, ¿sí? O sea, fíjense que está soportando muchísimas más tuercas que en el primer caso, ¿sí? Acá vemos que ya el arco empieza a deformarse. Pero ¿cuántas tuercas aguantó? Y el tercer caso, fíjense la forma que le da, parecen triangulitos. Fíjense que pone las 2 mismas cartulinas, pero le da forma de, lo dobla tipo abanico y encima una cartulina con la otra. Y le vuelve a ubicar las tuercas. Yo acá lo voy a adelantar porque quiero que vean la cantidad de tuercas que le pone. Mucho más que en el caso anterior. Y no se deforma, ¿sí? Bueno, así que ahora vamos a volver entonces a lo que es la resistencia. Hablamos entonces del tipo de material y de la forma de la estructura. O sea, depende entonces de la forma, ¿sí? Que puede resistir más o menos los esfuerzos. Como en el caso del ejemplo. Si ustedes quieren pueden hacerlo en su casa. Bueno, así que entonces vimos resistencia. Vamos a ver la rigidez. ¿De qué trata? O sea, no se deforma en exceso ante la presencia de cargas. Es decir, que no cambia la forma. Y hay 3 cosas importantes para que las estructuras sean rígidas. Y esto tiene que ver un poco con las uniones, los refuerzos y triángulos. Vamos a ver el tema de las uniones. Y acá tenemos las uniones rígidas, como soldadura, adhesivos. No permiten que una pieza se mueva respecto a otra o se separe. En el caso de los refuerzos, cuando la unión directa de piezas no resulta suficientemente rígida, se pueden usar refuerzos como chapas atornilladas o escuadras, ¿sí? Fíjense que acá tenemos el ejemplito. Y vamos a ver con el tema de los triángulos,
en las estructuras desmontables o unidas con tornillo, las uniones son articuladas. Es decir, permiten el movimiento para que las estructuras no se deformen. Bueno, son barras. Fíjense en la triangulación, lo vimos en el ejemplo anterior, cuando en las dos cartulinas una le dio forma de abanico que tenía la formita como de triángulo, resistió muchísimo más. Es muy importante la triangulación en lo que tenga que ver con las estructuras. Bueno, y vamos a ver ahora el tema de la estabilidad, ¿sí? Que una estructura sea estable quiere decir que mantiene su posición sin caerse. Y hay formas para conseguir la estabilidad, ¿sí? Una es anclar la estructura a un elemento fijo, puede ser suelo o pared, empotrándolo usando tirantes. Veamos este caso en donde acá tenemos una estructura en donde usó tirantes, ¿sí? Que se estabiliza mediante, bueno, cables o tirantes, ¿no? Se estabiliza mediante cables, dice ahí. Y acá tenemos pilares empotrados al suelo. Por el otro lado, para conseguir la estabilidad hay que hallar el centro de gravedad, que es el punto en el que se aplican todas las fuerzas. Armé un tutorial que se los voy a mandar después para que vean cómo hallar el centro de gravedad del triángulo y la importancia que tiene. Eso se los mando tras este tutorial. Vamos a ver algunas figuras geométricas, cómo hallar el centro de gravedad. En este caso son cuadriláteros. Y bueno, es por la intersección de las diagonales, el centro de gravedad. En estos casos son muy simples. En el caso del triángulo se complica un poquito más. Tiene que ver con las medianas. Tampoco es difícil hacerlos. Es diferente. Bueno, ¿cómo conseguir el centro de gravedad en una estructura? Aumentar el peso de la base, aumentar el tamaño de la base también. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso tenemos, este ejemplo es poco estable. En este caso, que tenemos una base mucho más amplia, va a ser más estable. Bueno, así que terminamos con las propiedades, o sea que son resistencia, rigidez y estabilidad, ¿sí? O sea que la resistencia, recordemos, tenía que ver con la forma del material y los materiales. La rigidez, entonces, tenía que ver con el tipo de uniones, la triangulación. Y la estabilidad es lo que acabamos de ver recién, tiene que ver con el centro de gravedad, ¿sí? Vamos a ver las cargas ahora de las estructuras. Las cargas pueden ser fijas o pueden ser variables. Vamos a ver cuándo son fijas las cargas. Bueno, vamos a ver primero a lo que es la carga, ¿no? La carga es la fuerza que actúa sobre una estructura. Y son fijas cuando no varían con el paso del tiempo. Fíjense, acá tenemos columnas, ¿sí? El techo es una carga fija para esas columnas, o sea, está fijo el techo, ¿sí? Vamos a ver este caso el puente. Para el puente los faroles son una carga fija, ¿sí? Es todo lo que está fijo en esa estructura, que va a ser un peso para la estructura, ¿sí? Una carga. Y vamos a ver las variables. Bueno, otra vez está la definición de carga, van explicando un poquito lo que son, pero son móviles o variables cuando varía con el paso del tiempo. No están siempre, se mueven. A veces están, por ejemplo, acá en este caso, en el camioncito tienen unas cargas que ahí están, pero cuando llegue a su lugar de destino, esas cargas van a desaparecer. Estas cargas son móviles o variables, o sea, móviles porque pueden presentar algún tipo de movimiento si no están bien atadas. A veces hay que atarlas bien porque si no se caen del camión, ¿sí? Presentan cierta movilidad. Y acá tenemos en el puente, los autos son una carga móviles para el puente, ¿sí? Porque, bueno, están, pero van pasando, o sea, se van moviendo, tienen movimiento. Bueno, chicos, hasta acá llegamos con esta parte de estructuras. Tipos de esfuerzo, tipos de estructuras y elementos lo vamos a ver en otro tutorial, ¿sí? Bueno, con todo esto que vimos, ustedes entonces tienen que ir, a ver, ¿dónde tengo acá? Tienen que resolver... las definiciones están todas acá en la fotocopia. Y tienen que resolver estas actividades. O sea, qué es una carga, qué es una fuerza. Bueno, de la siguiente lista tienen que señalar todas estas cositas. La 4, que es la carga de una estructura, tipo, indica ejemplos de cada una. O sea... vayan resolviendo estas actividades. Aparte les voy a mandar unas actividades extra, ¿sí? Que es muy parecido a lo del crucigrama que hicieron la otra vez. Bueno, chicos, espero que hayan entendido. Cualquier cosita me mandan mensajito por privado.